Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo, donde no se nos escapa ni una. Hoy tenemos un cafecito cargado de drama turco porque parece que el corazoncito de Can Yaman, nuestro Galu DN favorito, tú dando ese vueltas que una peonza. ¿Recuerdan que hace poquito anunciaba compromiso? Pues prepúrense, porque las cosas se han complicado, y mucho. El compromiso de Can Yaman vuelve a estar en riesgo. Copyright pa su superíndice 3 esta vez? ¿Serú que el destino conspira contra el amor de este hombre? A compuru con diéresis más menos en me que les cuento todo todito. Pero antes de empezar con el chismecito jugoso, no se olviden de darle amor al canal. Ya su copyright que lo digo siempre, pero es que me hace mucha ilusión superíndice 3 en ver que somos cada vez en esta familia de amantes del espectáculo. Asu que si aún no lo han hecho suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y du copyright llenos un like si les gusta este tipo de contenido. Asu nos ayudan a seguir trayu copyright dándoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora vamos al grano porque esta historia tiene tela que cortar. Como todos saben, Can Yaman anunció superíndice 3 hace relativamente poco su compromiso con Diletta Leotta, la guapusima presentadora italiana. La noticia causó superíndice 3 furor en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N, generando una ola de comentarios y felicitaciones. Después copyright ese de todo Can, con su atractivo arrollador y su talento innegable, pareció haber encontrado por fin a su media naranja. Las imágenes de ambos juntos disfrutando de románticas vacaciones y compartiendo momentos especiales, inundaban las revistas del corazón superíndice 3N. Todo pareció a un cuento de hadas, uno de esos que nos encanta creer, aunque en el fondo sepamos que la vida real rara vez se parece a ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Y es que según fuentes cercanas a la pareja, la relación superíndice 3N entre Can y Diletta estará atravesando una fuerte crisis. Asu como lo oyen. Pero copyright fue lo que pasó superíndice 3? ¿Le es el motivo de esta repentina turbulencia? Pues bien, hay varios factores que estarán contribuyendo a esta situación superíndice 3N, una tormenta perfecta de ingredientes que amenazan con desmoronar lo que pareció a una historia de amor digna de una telenovela. Uno de los principales problemas, al parecer, será la distancia. Can, como sabemos, es un actor muy solicitado y su agenda es repleta de proyectos tanto en Turquía como en Italia y otros países. Esto implica que pasa mucho tiempo viajando y lejos de Diletta, lo que dificulta mantener una relación superíndice 3N estable y consolidada. Las largas ausencias, la falta de tiempo para compartir juntos y la dificultad para coordinar sus agendas han generado tensiones y roces entre ambos. Imaginen la logística. Un jet set continuo, hoteles de lujo pero también copyright en la soledad de una maleta siempre lista y la dificultad de construir una rutina en común. Es como intentar plantar un jardín en una maceta que se mueve constantemente. Además la presión superíndice 3N medio tica también copyright habrá jugado un papel importante en esta crisis. Can y Diletta son dos figuras públicas muy conocidas y cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa por la prensa y los fans. Esta constante exposición superíndice 3N medio tica, los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad habrán afectado negativamente a la relación superíndice 3N, generando copyright y ansiedad en ambos. Cada cita, cada cena, cada paseo por la calle se convierte en una sesión superíndice 3N de fotos no oficial, con paparazzi escondidos detrás de cada arbusto y comentarios en redes sociales que diseccionan cada gesto, cada mirada. Pobrecitos. Es como vivir en un gran hermano constante. Pero eso no es todo. También copyright se rumorea que habrá diferencias irreconciliables entre Can y Diletta en cuanto a sus planes de futuro. Al parecer Can estará enfocado en su carrera profesional y no tendrá intenciones de sentar cabeza y formar una familia a corto plazo. Por otro lado, Diletta, que siempre ha manifestado su deseo de ser madre, podrá estar presionando a Can para que se comprometa con la relación superíndice 3N y empiece a pensar en tener hijos. Esta divergencia de objetivos y prioridades habrá generado conflictos y desacuerdos entre la pareja. Entramos en el terreno pantanoso de las expectativas. Mientras uno sueña más menos con alfombras rojas y premios, el otro visualiza más menos sales y biberones.
Una diferencia de visiu superíndice 3n que puede ser mortal para cualquier relación superíndice 3n. Para echar Moon sleu más menos al fuego, en los últimos días han surgido rumores de infidelidad por parte de Kan. Asu como lo oyen. Según algunas fuentes, el actor ha sido visto en actitud cariu más menos osa con otra mujer durante un viaje de trabajo. Aunque esta información superíndice 3n no ha sido confirmada, ha generado una gran copyright mica en las redes sociales y ha alimentado a UNMU, los rumores de crisis en la relación superíndice 3n entre Kan y Diletta. Ay, Kan. Serú verdad que donde hubo fuego, cenizas quedan. Un desliz, real o inventado, puede ser la chispa que encienda la mecha de una bomba. Y en estos casos, la presunción superíndice 3n de inocencia suele ser la primera víctima. Ante esta situación superíndice 3n, muchos se preguntan si el compromiso entre Kan y Diletta sigue en pie. ¿Serú que la pareja lograru superar esta crisis y seguir adelante con sus planes de boda? ¿O serú que el amor entre ellos se ha terminado definitivamente? La verdad es que por el momento, no hay una respuesta clara. Ni Kan ni Diletta se han pronunciado al respecto, lo que ha aumentado a UNMU, es la incertidumbre y la expectación superíndice 3n. El silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Y en este caso, la falta de comunicación superíndice 3n oficial alimenta todo tipo de especulaciones y rumores. Es como un lienzo en blanco donde cada uno pinta su propia versión superíndice 3n de la historia. Sin embargo, algunos medios de comunicación superíndice 3n aseguran que la pareja estará intentando solucionar sus problemas y salvar su relación superíndice 3n. Al parecer, Kan y Diletta han mantenido varias conversaciones en los últimos días para tratar de aclarar sus diferencias y encontrar un punto en común. Se rumorea que ambos estarán dispuestos a hacer concesiones y ceder en algunos aspectos para poder seguir juntos. Ojalá. Porque cuando hay amor, siempre hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3n. La clave estuvo en la voluntad de ambas partes de escuchar, comprender y perdonar. Pero, ¿estaru dispuestos a hacer los sacrificios necesarios? Pero a pesar de estos esfuerzos, la situación superíndice 3n sigue siendo delicada. La distancia, la presión superíndice 3n medio ultica, las diferencias de objetivos y los rumores de infidelidad han dejado una profunda huella en la relación superíndice 3n entre Kan y Diletta. Solo el tiempo dirá si la pareja lograru superar esta crisis y seguir adelante con sus planes de boda. Ahora bien, superar todo esto no será tarea fácil. Requiere una dosis extra de paciencia, comprensión superíndice 3n y sobre todo, mucha terapia de pareja. ¿Estaru dispuestos a poner manos a la obra y reconstruir los cimientos de su relación superíndice 3n? Lo que es cierto es que esta situación superíndice 3n ha generado una gran decepción superíndice 3n entre los fans de Kan Yaman. Muchos seguidores del actor se habían ilusionado con la noticia de su compromiso y esperaban verle felizmente casado con Diletta Leotta. Ahora, ante la incertidumbre sobre el futuro de la pareja, muchos fans se sienten tristes y desilusionados. ¿Pobrecitos? Los fans son como ni más menos os que ven caer a su copyright roe. Se sienten traicionados y desilusionados. Pero al final hay que recordar que son personas reales con sus propios problemas y que no obligados a cumplir las expectativas de nadie. Pero como dice el refrán, después copyright de la tormenta siempre sale el sol. Quizás esta crisis sea una oportunidad para que Kan y Diletta reflexionen sobre su relación superíndice 3n, aclaren sus prioridades y fortalezcan su amor. Quizás después copyright de superar esta prueba, la pareja salga a UNMU unida y fortalecida. O quizás simplemente el destino tenga otros planes para ellos. Solo el tiempo lo dirá. Y el tiempo, como siempre, será el juez implacable que dicte sentencia sobre esta historia de amor. ¿Será un final feliz o una tragedia griega? Mientras tanto, nosotros seguiremos al pie del cao más menos con diéresis superíndice 3n, informándoles de todas las novedades sobre esta historia. Estaremos atentos a cualquier declaración superíndice 3n de Kan o Diletta, a cualquier nuevo rumor o especulación superíndice 3n, para mantenerles al día de todo lo que ocurra. Nuestro equipo de corresponsales estuvo desplegado en Turquía, Italia y Ayu, donde la pareja decida ir, listos para captar la munima más menos al que nos pueda dar pistas sobre el futuro de esta relación superíndice 3n.
Somos como detectives del Corazu Superíndice 3N. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en este vídeo. Hemos hablado de la crisis que está atravesando la Relaziu Superíndice 3N entre Can Yaman y Diletta Leotta, de los posibles motivos de esta crisis, de los rumores de infidelidad y de la incertidumbre sobre el futuro del compromiso. Hemos analizado la Situaziu Superíndice 3N desde diferentes perspectivas y hemos tratado de ofrecerles una Visiu Superíndice 3N lo más completa y objetiva posible. Desde la distancia que impone el periodismo del Corazu Superíndice 3N, claro es tú. Porque al final, somos humanos y nos dejamos llevar por las emociones y las simpatuas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. A mí me ha encantado compartir este chismecito con ustedes como siempre. Y si les soy sincera, espero que la pareja logre superar esta crisis. Porque en el fondo todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los cuentos de hadas. Aunque, como ya hemos dicho, la vida real rara vez se parece a ellos. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan de esta Situaziu Superíndice 3N? ¿Creen que Can y Diletta lograron superar esta crisis? ¿O creen que su Relaziu Superíndice 3N ha llegado a su fin? Quiero saber su opinión Superíndice 3N. No se corten y du copyright genme. Sus comentarios que me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Apuestan por el amor o por el desamor? ¿Creen que la distancia es un obstáculo insalvable o que el amor verdadero puede con todo? Du copyright genme sus teorías conspirativas. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que este es su canal y que ustedes son los que lo hacen posible. Así que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Así nos ayudan a seguir creciendo y a seguir trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo. Recuerden activar la campanita. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Hasta la Superíndice 3ª. Y recuerden, el chisme es el combustible que alimenta nuestras almas. No se pierdan ni una.